Bienvenidos hoy a Iglesia en Casa, ya estamos a domingo, ya estamos en nuestra reunión de Iglesia en Casa donde vamos a tener alabanzas, una palabra y sobre todo nos va a acompañar el Espíritu Santo. Gracias una semana más por esperar a las 11:30 para ver esta reunión. Vamos a dejaros con unas alabanzas súper bonitas que nos van a llevar a su presencia y después vamos a escuchar una palabra que Miguel ha preparado, una palabra que Dios ha dado a su vida y sabemos que nos va a servir para bien. Así que nos vemos ahora, un poquito más tarde. Tu presencia aquí y ahora, aquí y ahora. Tu presencia trae el cielo a este lugar y establece con poder tu realidad. Los temores se someten a tu paz. Aquí, amén. Tu presencia trae el cielo a este lugar y establece con poder tu realidad. Los temores se someten a tu paz. Aquí, amén. Tu presencia trae el cielo a este lugar y establece con poder tu realidad. Los temores se someten a tu paz. Aquí, amén. Los temores se someten a tu paz. Aquí, amén. Tu presencia
tu presencia aquí y ahora. Libertando, sanando. Tu presencia trae cielo. Tu realidad, los temores se someten. Aquí, amén. Tu realidad, los temores se someten. En mi soledad llegaste tú a darme luz, oh Dios de amor y misericordia, y llegaste tú a limpiar mi corazón, a sanar cada herida que el mundo dejó, y me llamaste princesa y me pusiste vestidos y me amaste como nunca nadie lo hizo, y me dijiste te amo y me diste tu mano, y me llamaste princesa y me pusiste vestidos y me amaste como nunca nadie lo hizo, y me dijiste te amo y me diste tu mano. Dios de Israel, el que me dio agua de vida en mi desierto, el que me cuidó la espalda sin merecerlo, y me llamaste princesa y me pusiste vestidos y me amaste como nunca nadie lo hizo, y me dijiste te amo
recogiste tú. Aquí hay fiesta, celebrando hasta que suene la trompeta. Vida incompleta, no te preocupes, tengo algo en la gaveta. Apunta la receta. Tengo la sal, tengo la sal, tengo la sal, tengo la sal. Oye, me puso sabor cuando yo estaba soso, perezoso, como un oso. Ahora sonrío lleno de gozo, lleno de gozo. No llame a la policía que esta fiesta está encendida con el permiso del Todopoderoso. No se me vaya que esta bulla está encendida hasta que salga el sol, no se me ponga ansioso. Dile a la siervita que está a tu lado que deje la pena y levante la mano. Somos la luz y no nos avergonzamos. Tengo la sal y no es pa'l pollo. La receta para sacarte del hoyo. Aquí hay fiesta, así que here we go yo. Te traje la salsa como yo a rock yo. Músico me llamo pa' formar una fiesta en el medio del mar. Y eso a indio le va a encantar. ¿Por qué tú crees que le dicen indio mar? Yo nunca me dejé. Con agua de vida mi cabeza la mujer. Sobre las aguas mi pan arrojé. Esperando a Jesús como a Messi el PSG. Tengo la sal, tengo la sal, tengo la sal, tengo la sal. Okay, ya. Sal de la que te sala, de la que del cielo es una antesala. Que purifique el aire que exhalas, mi pana, que te pone de buenas estando en malas. Prueba, que aquí tenemos la sal en punto. Prueba a Jesús y ya sal del punto. Prueba, la puerta del cielo crucemos juntos. No hay prueba, mi viejo hombre, que todo disjunto. Si sientes que en la vida todo te sabe mal, a lo mejor para estar mejor solo te falta sal. No es COVID que tú tienes que probar. Dale pa' acá, porque Yo ando más salado que agua de mar. Si me pasas por lado, pues deje estornudar. No me pidas que me pegues si me quieres dañar, pero si quieres cambiar sé que te puedes sanar. Tengo los ingredientes pa' ponerte a bailar, pa' quitarte el lamento y vuelvas a disfrutar. Salva que no te pierdas y te puedas salvar. Tengo la receta. Ok, déjame cambiar el ritmo. Yo ando salao, 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 salao. Yo ando salao, 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 salao. Yo ando salao, 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 salao. Yo ando salao, 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 salao. Yo ando salao, 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 salao. Yo ando salao, 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 salao. Yo ando salao, 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 salao. Yo ando salao, 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 salao. Hola, buenas, qué interesantes alabanza que toca nuestro interior, por lo más increíble es lo que quiere hacer Jesús en nuestro corazón. Hoy Dios trae una palabra interesante para nuestras vidas, trae una palabra interesante para nuestro corazón y para nuestro interior. Hoy Dios quiere hablar del templo que está creciendo y tiene que crecer en nuestras vidas. En esa base firme del templo sobre nuestro interior, esa base firme del templo sobre nosotros. Pero ese templo tiene que seguir creciendo sobre nuestras vidas, donde la base de Jesús, donde la base de Dios, donde el Espíritu Santo se mueva. Pero hay templos que no se están creciendo, hay templos que están viviendo totalmente dañados, templos que tienen grandes grietas en sus interiores, que viven con esas grandes grietas y no pueden avanzar. Esas grietas no los hacen avanzar. Esas grietas totalmente lo llevan a una separación con Dios. Pero esas grandes grietas, ¿qué se hace? Es porque a veces ha comenzado a predicar un evangelio light.
Se ha comenzado a predicar un evangelio que no tiene nada que ver con lo que predicó y con lo que habló Jesús. Un evangelio que no tiene nada que ver con la fe que Jesús dejó establecido sobre este mundo. Y vemos un evangelio light, donde las personas comienzan a creer en el hombre antes que a Dios, donde se hace grandes méritos al hombre, donde se pone alfombra y se pone diferentes cosas al hombre, pero a Dios y a Jesús y al Espíritu Santo y lo que es la palabra de Dios lo dejan a un lado. Y cuando el hombre falla, cuando ellos ven algo que no están llenos de acuerdo a sus vidas, entonces se vuelven grietas inmensas en el templo que Dios está haciendo. Una grieta inmensa porque han comenzado a creer en el hombre antes que creer en el Dios. Han comenzado a creer en el hombre, en lo que el hombre dejó establecido, no lo que la palabra dejó establecido. Y entonces vienen grietas, porque no encuentran el milagro que se le fue prometido. Porque no encuentran la bendición que le dijo aquella persona del púlpito que iba a suceder. Porque no encuentran lo que ellos pensaban que iban a recibir. Entonces se comienzan a ver esas grandes grietas y comienzan a echarle la culpa a Dios, la culpa a Jesús, cuando Jesús no tiene nada que ver con lo que a veces se dice y lo que dice el hombre. Y entonces es más fácil echarle la culpa a Jesús cuando el hombre falla. Y es porque la fe no está puesta en el Hijo de Dios. Es porque la fe está puesta y establecida en el hombre. Entonces las grietas vienen sobre un templo que tiene que ser purificado. En un templo que tiene que vivir en un crecimiento. En un templo que tiene que tener unas bases firmes. Pero muchos han comenzado a construir el templo en la arena. No en la roca de Jesús. No en esa roca principal del Hijo de Dios. Pero Jesús el día de hoy quiere establecer su verdadero templo. Un templo firme. Un templo lleno de la palabra de Dios. Un templo lleno de misericordia. Donde todo el mundo pueda ver ese templo y pueda seguir aquel templo. Pero vemos templos que poco a poco van yendo a las ruinas por estar en arenas, por no tener una base firme, por no buscar la palabra de Dios. Templos que viven heridos, destrozados interiormente, por los fallos de los hombres, por su mirada no estar puesta en el Hijo de Dios. Vean lo que nos dice 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no que no sois vuestros? ¿Ignoráis que el templo, ahí mora el Espíritu Santo, que no es tuyo? El templo no es tuyo. El templo es de Dios. El templo dejó Dios para que se fortalezca en nuestro interior, en nuestra propia vida. Pero el templo no está siendo fortalecido en el ser humano. El templo no está siendo, tiene unas bases firmes, sino que el templo se está comenzando a conformar con voces del hombre, poniendo la fe en el hombre, anteponer la fe en Dios. El templo crece y se desarrolla y va viviendo más grande, es por medio de la tribulación. Cuando la tribulación viene, el templo crece. Pero muchos no han entendido este concepto, porque se le ha predicado un evangelio light. Se le ha predicado si que tú traigas algo, ya vas a tener tu milagro. Si tú te despojas de algo, automáticamente te va a venir el dinero. Y vemos
que ya no están predicando un evangelio a donde pasamos tribulaciones, donde pasamos problemas, que nos dejó enfocado Jesús, sino un evangelio light. Y entonces cuando vienen las dificultades, cuando vienen los grandes problemas al templo, el templo se cuartea, se comienza a ampliar, comienza a tener grietas, porque no está puesta la fe en el Hijo de Dios. Comienza a tener grietas porque le han prometido un milagro. Y cuando no sucede el milagro, cuando esa enfermedad no se cura, cuando vemos que eso no pasa alrededor, viene el típico que te dice que te falta la fe. Estás orando, estás buscando de Dios, dice no, es porque te falta fe. ¿Y no será que el propósito de Dios es que el templo crezca en medio de la tribulación? ¿No será que el propósito de Dios es que el templo se desarrolle en medio de la enfermedad? Y vemos que comienzan a dañar a los templos diciendo palabras que Jesús nunca dijo. Comienzan a dañar a los templos, trayendo malos profetas, a lanzar maldiciones en contra de otras personas. Dañan el templo de Dios. Dañan a aquella persona que puede tener un crecimiento espiritual o puede tener mucho más fe que el que está lanzando palabras en contra de él. Y muchos están heridos. Muchos están heridos por eso, si los templos están siendo cuarteados por malos lanzamientos de palabras que no tienen nada que ver con lo que Dios dejó establecido. Pero vamos a ver lo que sigue diciendo la Biblia. En Mateo 24, del 4 al 7, escuchad. Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Vemos, escuchamos, que dice que vendrán falsos cristos. Y vemos, escuchamos, que habrá guerras. Y sobre todo esto que está pasando, dice, no se turbe vuestro corazón. Habrá hambres, habrá pandemias, habrá de todo, pero no se turbe vuestro corazón, dice la Biblia. Porque el templo tiene que crecer en las tribulaciones. Porque el templo tiene que desarrollarse en los problemas. Porque el templo tiene que crecer en un nivel espiritual en tiempos difíciles. El templo tiene que desarrollarse, pero los templos no se están desarrollando por creer un poco de cosas que no dejó establecido Jesús en la palabra. Por eso el templo tiene que tener un desarrollo absoluto para que el milagro, para que la presencia del Espíritu Santo descienda, para que todo eso acontezca, dice la Biblia. Nos da como una motivación a decir todo lo que está sucediendo en el mundo tiene que pasar. Y mayores cosas que eso pasará para que el templo crezca. Para que el templo sea diferente, para que el templo sea luz sobre este mundo, para que el templo tenga y ilumine a todos los lugares del mundo. Tiene que pasar aquella situación, pero a veces no está pasando porque el templo está mirando hacia otros lados, está mirando siendo cuarteado, siendo partido. Pero escuchamos por qué sucede esto. Escuchamos por qué sucede esto. Porque hay a veces que el temor hace que el templo se confunda.
Hay a veces que el mismo temor hace dudar de Dios. Hay a veces que el temor viene sobre las personas cuando escuchan rumores de guerra, cuando escuchan hambre o cuando escuchan cualquier cosa o pandemias, viene el temor sobre sus vidas y comienzan a decir, ¿cómo será el futuro mío? ¿Cómo será el futuro de mis hijos? Y comienzan a ver como ve el hombre que no tiene fe. Comienzan a ver como ve cualquiera del mundo y no comienzan a enfocarse en la roca. Entonces ahí vemos corazones adoloridos, corazones que ya no están creciendo en fe, corazones que ya no están luchando en el fuego de Dios, corazones que han sido lastimados por aquellos que se hacen llamar de Cristo. Pero no solo esto lo dice la Biblia, mira lo que dice Mateo 24, del 8 al 13. Escuchad. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dice, lo escuchamos lo que dice la Biblia. La Biblia nos está diciendo que vendrán tribulaciones, sobre todo aquel que quiere llevar la palabra de Dios. Dice la Biblia que vendrán grandes circunstancias sobre aquel que quiere predicar, que son capaces hasta de matarlos, aquellos que quieren llevar al evangelio de Dios. No está hablando de un evangelio fácil, no está hablando de un evangelio real y genuino, donde podemos ser perseguidos, donde nos pueden matar, donde nos pueden criticar por predicar el evangelio. Es un evangelio totalmente diferente a los que predican y a los que hablan a distintos sitios. Es un evangelio que hay que vivir realmente en el fuego de Dios y en el fuego del Espíritu Santo, donde la palabra tiene que encontrar refugio sobre nuestras vidas. Pero hay muchos que están heridos por haber creído en el hombre. Hay muchos que viven heridos en sus propios interiores, el templo, y nos habla también de los falsos profetas. Falsos profetas que han profetizado sobre muchos, que han criticado sus vidas y han lanzado palabras para que no crezcan espiritualmente. Hay muchos que han lanzado palabras de maldición antes de lanzar palabras de bendición. Y entonces han hecho grietas inmensas sobre muchos seres humanos. Entonces la Biblia nos dice que nos cuidemos de estos, porque lo que quieren es dañar tu templo, traer una grieta inmensa para que no tengas un crecimiento espiritual, traer una grieta tan grande para que el Espíritu Santo no descienda, para que totalmente vivas destruido. Pero Jesús quiere fortalecer un templo donde la voz de Él esté, donde el Espíritu Santo se mueva, donde aquellas personas de este mundo puedan encontrar ese refugio necesario. Un templo lleno de amor, un templo lleno de esperanza, un templo donde la unción de Dios descienda sobre los hogares. Pero para poder descender esa presencia, tiene que irse la confusión, tiene que irse la duda de nuestros corazones, para que el templo vaya creciendo en nuestro interior. Pero mira lo que nos dice la Biblia en Mateo, el 24, el mismo 22, escuchad. 24, 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Escuchad lo que dice de los días. Por causa de los escogidos, los días serán acortados. Los días son acortados porque hay escogidos que pasan tribulaciones. Hay escogidos
que han creído en la palabra de Dios. Hay muchos que han creído en una salvación que es totalmente que nos ha regalado Jesús. Han creído en el Espíritu Santo y han creído en su palabra antes de creer en el hombre. Muchos hombres se han equivocado, pero ellos siguen firme lo que Dios dice. En estos serán los días más cortos para que se puedan encontrar cara a cara con Jesús, para que puedan vivir la bendición de Jesús. Pero el día de hoy Jesús te está diciendo qué templo estás fortaleciendo el día de hoy dentro de tu vida. ¿Cuál es tu templo? ¿Cuál es esa herida que no te deja desarrollar? ¿Cuál es esa palabra lanzada que no te ha dejado que tu templo se fortalezca? El día de hoy Jesús se quiere llevar todas las grietas que se han formado dentro de tu vida por malas enseñanzas o por malos profetas. Hoy Dios, hoy Jesús quiere venir sobre tu vida, fortalecer y hacer un gran templo donde el Espíritu Santo descienda, donde se escuche esa gran voz, donde la presencia de Dios se mueva, donde sucedan los milagros, donde sucedan las maravillas. Hoy el Espíritu Santo se quiere mover. Hoy se quiere mover de una manera espectacular, pero necesita corazones dispuestos, necesita corazones que comiencen a creer en un templo vivo, un templo donde se van desarrollando raíces, un templo firme, que cuando vienen las tribulaciones pegan en su pecho, él va creciendo. Un templo que no se va a desmoronar por nada, porque su verdadera roca se llama Jesús. Es la verdadera roca interna que tiene él. No cree en los hombres, sino cree en lo que el propósito que Dios le ha puesto establecido sobre su vida. Donde la cruz del Calvario es en el lugar que él puede ir, donde por sus llagas él es curado, y donde él puede encontrar la misericordia de Jesucristo sobre cada problema. Así que el día de hoy te digo que cierres los ojos en el lugar que estés. En ese lugar vamos a orar y vamos a hablar con Jesús para que toda grieta sea sanada. Jesús de Nazaret, venimos delante de ti, venimos delante de tu presencia a decir que formes ese gran templo sobre nuestras vidas. Te decimos, Señor, forma los grandes templos sobre toda persona que el día de hoy me está escuchando, que nos está viendo por redes sociales. Forma su gran templo de todas las grietas que se han formado las malas enseñanzas, o de todas las grietas que han sido lanzadas por profetas que han lanzado y herido los corazones, sean sacadas. Señor Padre, pon, Señor Padre, fortalezas en las columnas, fortalezas en las paredes, fortalezas en todos los interiores y cura esas grandes grietas. Señor Padre, cúralas para que tu presencia, para que tu Espíritu Santo se mueva sobre esos hogares. Señor, rompemos las enfermedades, rompemos las angustias, rompemos las maldiciones, Señor, en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que por tus llagas fuimos curados. Si fuimos curados por tus llagas, el día de hoy tu sangre desciende sobre los hogares que me están viendo, donde sus templos son fortalecidos y donde el amor de Dios cae. Así que todo esto te lo entregamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Miguel, por la palabra que has traído. Gracias, Señor, porque tu presencia nos acompaña en cada reunión. Gracias a cada uno de vosotros por seguir ahí constantemente compartiendo y dando me gusta, pero sobre todo gracias al Espíritu Santo porque nos acompaña, porque nos redarguye, porque nos enseña, nos exhorta, nos anima, nos da a veces, y su palabra ha de ser transmitida de la manera más eficaz, de la manera más sencilla, de la manera más nítida, más clara, para que su mensaje llegue a nuestras vidas. Hoy Miguel ha traído una palabra de parte de Dios, es una palabra que nos enseña, es una palabra para hacer raíces en nosotros, y deseamos en Iglesia en Casa de todo corazón que cada palabra, que cada estudio bíblico, que cada reunión, que cada alabanza, que cada cosa
os acompañe, que sea parte de vuestro crecimiento espiritual. Así que deseamos que vuestras vidas sean bendecidas en el nombre de Jesús y nos vemos la semana que viene en el estudio bíblico. Os dejamos unos anuncios. Bendiciones.